Lucas 20, 27, finalmente algunos de los saduceos, del cual niegan a la resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijo, que los manos se casó con él y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, el nombre de la mujer, ya que los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que no pueden tener otro ritmo de avanzar ante el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Los que no pueden ya morir, porque no pueden ya morir, los iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún no llega el Señor en el pasaje de la casa. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiendo a algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no estamos preguntarte nada más. Este texto es para ver unas generalidades del tema que vamos a hablar antes de empezar. Recuerde que el texto nos presenta a nosotros unos términos que son varios. Usted va a encontrar el término murieron, y va a encontrar la palabra muertos. Entonces, el título que le ha colocado suavecito es después de morir. Recuerde que eso es algo que no es simplemente un invento nuestro, sino que eso le va a pasar a usted, me va a pasar a mí. Y obviamente que el texto presenta algunas generalidades. Yo no voy a entrar a explicar el texto, pero entre las generalidades es que no todos creen eso. No todos creen que después de morir van a ¿qué? A resucitar. Todos los seres humanos. Y aquí en particular está hablando de los creyentes, pero también toca áreas de los no creyentes. Si usted nota, en el versículo 27, ese era un grupo que no creía que cuando uno muere va a resucitar. Dejémoslo así de esa manera. Cuando uno muere, ¿va a qué? Va a resucitar. Y el verso 28 hasta el versículo 32, los oyentes le expresan al Señor como una especie de chiste. Es así. Entonces, cuando uno muere, entonces eso quiere decir que si un señor, si una señora tuvo como 7 esposas, según el sistema de Israel, el liberato es que si la muchacha quedaba sola, sin hijos, se debía casar con un hermano. Y aquí dice que tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Ella, según la enseñanza, que eso pues no es simplemente una manera irónica de decir, sí, y entonces cuando uno muere resucita, entonces a ver, digamos en este caso, ¿quién es el esposo de los 7? ¿Quién es? ¿Quién es el esposo de los 7? Y hoy en día hay muchos chistes que hace la gente. Ay, sí, si uno muere, entonces uno va a bailar con las Villas Caracas. Entonces, si uno muere, entonces uno va a poner pantaloneta. Entonces vamos a usar una cantidad de cosas
que lo podríamos usar dentro de nuestra cultura, pero en la cultura judía esto es algo que obviamente llegar hasta allá no era posible. Y el texto lo que dice es que el Señor dijo, vea, es que allá todo va a ser muy distinto. Cuando nosotros morimos y resucitamos, lo que sigue va a ser muy distinto a la vida que se está teniendo aquí. O sea, va a haber unos cambios impresionantes. Y incluso toca, a partir del versículo 34, Jesús toca, 35, toca, hablando de que realmente si alguien al resucitar llegase a estar con el Señor, porque hay gente que va a resucitar y no va a estar con el Señor. Pero Jesús dice, si alguien muere y está con el Señor, o sea, resucita y está con el Señor, esa persona, la vida de él es muy distinta. Es decir, la vida que de aquí, de esta temporalidad con la vida eterna es muy diferente. Entonces estamos diciendo que en el momento, ¿cuál es el título, Solecito? Después de morir, usted y yo vamos a, y todo ser humano va a vivir una vida que no se vivió aquí en la temporalidad. Y a partir del versículo 36 hasta el 40, Jesús, recuerde, Jesús no es ningún profesor de Oxford, no es ningún pastor evangélico, no es ningún predicador de ninguna religión, sino Jesús da una serie de datos que hemos de tener en cuenta. Es que una vez de que usted muere, resucita, y vamos a decir en qué momento resucita, todo esto lo vamos a explicar. O sea, al morir usted va a estar en la presencia de Dios, o no va a estar, ¿qué? En la presencia de Dios. Y lo que el texto dice en el versículo 37, en el versículo 36, que dice la primera frasecita larga, al primer renglón. Versículo 36, porque no pueden llamar morir. Eso es, ya no se puede volver a morir. O sea, mire, usted está aquí en la temporalidad, muere, y a partir del momento de morir, eso quiere decir que usted va a tener, ¿qué? Vida. Y a partir de ese momento usted no vuelve, ¿qué? A morir. No es un escándalo que usted vaya al espejo y se mire y diga, yo soy, a partir del momento de que tengo vida, a partir de este momento yo voy a existir por siempre, por siempre. Hagamos un conteo, se mira y usted dice, estaré los próximos 1000 años en un lugar después de que muera, estaré los próximos 3000 años y sume. O sea que el texto dice, usted ya no vuelve, ¿qué más que? A morir. Entonces, si hablamos nosotros de la enseñanza bíblica, se muere una sola vez, como dice Hebreos, que 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una vez. No es que usted muere varias veces, sino usted tiene una vida y muere una sola vez en la vida. Y una vez que muere una sola vez en la vida, de acuerdo al verso 36, usted ya no puede más morir. Así que nos espera, Fernando, muchísimos años con el Señor. Muchísimos años con el Señor. Gracias, hermano, por las canciones. ¿Quién las escogió? Muy bueno, que no me dijeron que el Espíritu Santo, sino que ellos la escogieron y el Espíritu Santo los guió, ¿cierto? Porque cuando dice que es el Espíritu Santo, es como una palomita que con el pico puso las canciones. Mire que poco a poco, Laurita, en los jueves, en el esfuercito que vas haciendo, canciones así de eternidad, de después de la muerte, de la resurrección, de Cristo, listo. Pues si tienes a bien, si tienes a bien. Y el texto entonces dice que ya no volvemos más a morir. No volvemos más a morir. Ahora, el texto cuando nos dice a nosotros es
en el verso, lee por favor el versículo 37, donde hay un ejemplo de alguien que murió hace muchos años y está vivo. ¿Cómo le parece? Cójame ese trompo en la uña. ¿Qué dice? Léelo, hermano. Pero en cuanto a que los muertos no le resucitan, a Moisés lo tenemos en nuestra carne. Mire, Moisés, en el momento que se escribe, han pasado ¿cuántos años más o menos? En los días de Jesús, han pasado miles de años, ¿cierto? Unos cuantos, vamos unos 2000 años, ¿cierto? Y dice que está vivo. Hermano, ¿o cuántos años que hiciste? Es como una cara de mexicano o algo así. No, porque Jaime dijo que cuando venga te saludáramos. ¿Cómo es Jaime? No, Jaime, usted dijo. Es que él dijo, y cuando vengan, lo saludan y le dicen que se me olvida Jaime. Y no quieren ayudar. ¿Cómo es? Usted lo aprendió allá. ¿Cómo es? Ese es. Mire, que es el ejemplo de quién, de que alguien que murió y está ¿qué? ¿Quiénes son los dos que aparecen ahí? O de quién menciona, ¿cierto? Entonces, vea, murió, hacía 2000 años había muerto Abraham, había muerto Moisés, lo dije en desorden, y había muerto Jacob y estaban vivos. ¿Cómo le parece eso? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto todos los seres humanos de todas las edades que estuvieron vivos y ya murieron, están todos vivos. Lea el versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero para él todos vivos. Bueno, para usted su tía ya murió. Y para nosotros Simón Bolívar ya murió. Y para nosotros hace muchos años murieron ya, pero para Dios ¿qué? Todos están vivos. Yo siempre que hablo de esto, Jaime, recuerdo que llegó a mis manos una foto muy viejísima de la normal de varones de Villahermosa, como yo vivo en Villahermosa, y ahí muestran una foto de hace 150 años. Ay, me hace 150 años mucho, ¿sí o no? Porque la normal tiene más de 150 años, pero en el momento que lo vi tenía 150 años. Y entonces me dio por mirar y veía personas ahí en la foto. Y yo decía, esta para mí está muerta, esta para mí está muerta, esta para mí está muerta, esta para mí está muerta. Entonces ya murió 150 años atrás. ¿Y qué dice el Señor? ¿Está vivo? 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 Porque, leo otra vez el versículo que me ha dicho, porque Dios ¿qué? ¿No es Dios de qué? Entonces lea siempre cuando lea la Biblia, acostúmbrese a usar la gramática, pues para él, léalo el 38, pues ¿qué? ¿Para qué? Pare, usted no me está creyendo. No, yo no creo eso, pastor, que los que murieron están por ahí vivos. Bueno, es así, eso es usted, pero ¿es para quién? Para él. Por eso es muy interesante uno estar en el texto, ¿cierto? Porque para él. He venido dando unas enseñanzas en estos días que celebramos la Reforma y estaba explicando precisamente que somos llamados a, cuando expliquemos las cosas de Dios, expliquemos el texto. No usar la ¿qué? La razón. Es que a mí me parece. Entonces, hace muchos años, yo se los conté a ustedes, estaba en un programa radial y cuando terminó el programa radial, Jaime lo sabe mi historia, Solecito también, ¿cierto? Terminó a las 9 y el señor, que resultó ser un jesuita, ser un abogado, ser un profesor de la Universidad de Antioquia, según él, en idiomas, enseñaba gramática griega y gramática hebrea, según él, y es un sacerdote católico. Me dijo, muchas gracias, lo felicito porque estamos en lo mismo. Le dije, no estamos en lo mismo. Y entonces me dijo, ya sé lo que me vas a decir.
ustedes los evangélicos solamente se guían por lo que dice la Biblia. No, si es que nos guiamos por lo que dice la Biblia. Claro, porque si no lo dice la Biblia, entonces son opiniones de nosotros, son mis opiniones. ¿Usted no cree que cuando muere va a quedar vivo? ¿Usted no cree que es problema suyo? Porque eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, Jaime, ¿uno qué piensa? Hombre, yo no creo eso, ¿cierto? Pero le digo a decir una cosa, tómelo a bien. Si usted no lo cree, eso no mueve nada. Eso no mueve nada, no cambia nada. Y entonces ese señor me dijo, ya sé por dónde vas. Y le dije, déjeme hacerle una pregunta ya que tengo la oportunidad tan especial de hablar con un hombre tan intelectual, tan capacitado, tan religioso, tan entregado a su religión. Dígame, ¿qué base tienen ustedes para creer en el purgatorio? Yo no se lo dije a él, Fernando, semejante disparate, no se lo dije, que sería ofenderlo. Y me dijo, es que ese es el problema, que ustedes los que estudian la Biblia se vuelven tan estudiosos del texto bíblico que ya no le dan oportunidad a uno ni de pensar. Pero es que es muy sencillo, ¿cómo no va a existir el purgatorio? Eso es obvio más que cualquiera. Es que, entonces, cuando empezó a hablar me estaba hablando de qué, del uso de qué, de la razón. Mire, es que póngase a pensar usted que uno no es ni tan bueno para ir al cielo, ni tan malo para ir al infierno. Si así es que se enseña a Dios, entonces lo enseñamos bajo los conceptos que del razonamiento. Y así es que se enseñan, las religiones enseñan a través del razonamiento. No, uno enseña a través de qué, del texto. Yo creo que ustedes, hermanos, han aprendido eso, que cuando alguien les diga algo, no peleen, no discutan. Simplemente diga a la persona, ¿me puede mostrar en qué parte del texto están los versículos que hablan del purgatorio? Y si él es un hombre honesto, como ese señor que es un intelectual, me dijo, es que eso no lo enseña la Biblia. Él fue honesto, otros sí dicen, enseñan la Biblia. Entonces, hoy en día existe, Jaime, para eso lo sabe usted, es que la gente ya no enseña el texto, que es el ministerio de la palabra, y no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía ¿qué? Al texto. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando el hombre muere, según delante de él, los hombres están ¿qué? Vivos. Están vivos. Entonces, hoy en día, y voy a decirlo con temor, después de muchos años de estar en el Evangelio, me he encontrado que, Jaime, muchas iglesias cristianas evangélicas, nosotros somos iglesia cristiana evangélica, ¿cierto, Jaime? Sí, pero hay muchas iglesias cristianas evangélicas que necesitan ser reformadas. ¿Por qué? Porque uno va y entonces le dicen, por favor, esto es lo que se llama no enseñar el texto, ¿cierto? No enseñar por el Espíritu Santo el texto. ¿El qué? El texto. ¿Qué es lo que enseña el versículo 38? ¿Qué es lo que enseña? El verso 38. Pero Jesús, no yo, ¿qué dice? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para eso lo fijamos. Para Él, porque todos están muertos. Para Él, todos viven. Entonces, en lo que estamos nosotros tratando de decir es que la iglesia evangélica necesita ser reformada. Y por eso aquí está el pastor, para que cuando él vea cosas que no están en la Biblia, las corrija, si no están en la Biblia. Ahora no es que las sabemos todas, pero sí tenemos que ir corrigiendo. Entonces existe hoy en día ahora lo que se llama la enseñanza directa de Dios. ¿Qué es la enseñanza directa de Dios? Ya no se usa ni la razón, que no debe usarse. Ya no se usa el texto, sino que se usa ¿qué? Se usa directamente de Dios, es algo que sale de aquí, yo siento. Y venga, ¿dónde dice yo siento? No, yo siento. Ah, es ¿usted qué siente? Ah, sí. Entonces hay comunidades, espero que no vaya, y tampoco le voy a decir dónde para que no se vaya a meter allá, unos se sientan a la derecha y otros se sientan a la izquierda.
Y entonces dice, voy, como Jaime, ¿cómo dice? ¿A quién me dirijo, Jaime? ¿Cómo? Me parece tan bonito eso, porque uno puede ofender. De pronto yo uso a alguien, de pronto hizo a Carolina y Carolina se vuelve enemiga mía. Entonces yo te voy a decir, Carolina, ¿a quién me dirijo? Entonces si ella me dice, a mí, yo me dirijo a ella. Entonces, ¿a quién me dirijo? Bueno, a Patricia. Patricia dice, pero mire que otros que, ¿de qué estoy hablando yo, Jaime? Sí, exacto. Entonces, señora, ¿cómo llama usted? Bienvenida a la iglesia. Muchas gracias. Tengo una palabra de Dios para usted. Mire, vea por dónde viene. Tengo una palabra de Dios para usted. Esta semana, usted es primera vez que viene, ya que sí. Ay, bienvenida, sí. Jaime, ya los augieres la saludaron. Bienvenida. Es la alegría de tenerla aquí en la comunidad, hermana. ¿Cierto que estamos contentos de tenerla aquí? Amén. Le digo, Dios le profetiza que esta semana Él te va a dar un televisor de 50 pulgadas. ¡Qué rica! ¿Vas a seguir viniendo a la iglesia? Claro. ¿Eso es donde está en la Biblia? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es cosas... Entonces alguien llega y dice, si yo, perdón, señor Jaime, usted es pastor de la iglesia. Yo vine de visita aquí a la iglesia, pero le voy a decir algo con mucho cariño. Y se lo voy a decir con mucho cuidado. ¿Ya dónde va a la yugular? Con mucho respeto, con mucho respeto. Muy bonita la iglesia, pero yo no sé, yo quedé como un poquito preocupado porque había gente que mira hacia atrás. Y cuando miran hacia atrás, se están dejando engañar por el diablo. ¿Y dónde sacó eso? Eso hay que sacarlo del texto. Entonces, ¿qué dice en Lucas 20? Usted, Miguel, yo he hecho preguntas aquí a algunos hermanos. Todavía no, que me voy a quedar con todos estos regalos. ¿Qué dice el verso 38? ¿Qué dice? Porque Dios nos dio de maestros y nos dijo, pues para esto nos dijo. Entonces, hermanos, como se dice Jaime, amárrese los pantalones, amárrese bien la blusita y la faldita, porque usted va a vivir para siempre. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Eso es lo que vamos a mostrar en una guía, cómo es que se llega hasta eso. Entonces, no se anime solo, Jaime, por un ratico, sino venga para que reciba la enseñanza la enseñanza por completo. Lucas, ¿qué? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, estamos en la introducción, Fernando, número 2. ¿Qué título le hemos colocado a Fernando? Después de morir. Una vez que el ser humano, usted y yo, vinimos a la tierra, según las escrituras, una vez que morimos físicamente, vamos a seguir viviendo eternalmente. Y vamos al otro texto, que es un texto que les he animado para que lo lean durante estos jueves de enseñanza. Jaime, ¿ya empezó alguna serie el sábado? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Ya empezó? Sí, señor. Diga alguna cosita que haya dicho de él. Mientras Jesús daba la enseñanza, él estaba ocupado haciendo negocios. Gracias a él. Lee por favor 1 Corintios 15, ¿sí? Primera de Corintios 15. Versículo 1 al 2.
Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. He leído el versículo 1 y el versículo 2 porque Pablo se va a dedicar propiamente a abundar sobre la vida después de morir del creyente. Porque ahí también en la Biblia la enseñanza de la vida después de morir, del no qué, del no creyente. ¿Por qué? Porque tanto el creyente al morir como el no creyente al morir, ambos resucitarán. ¿Se oyó eso? Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Vamos a leer dos textos, bueno, tres, que según Jesús, todos los seres humanos que mueren serán resucitados. Hay gente que dice, yo no creo, usted que está yendo allá donde don Jaime, no se preocupe, enséñele la palabra, ore por él, invítelo a las reuniones, tal como el pastor nos está orientando, pero esa persona tarde o temprano tiene que al morir va a estar ¿qué? ¿Vivo para qué? Carlos, para siempre. ¿En vida eterna o en condenación eterna? Entonces vamos a leer tres textos donde el mismo Jesús, y dos textos, y nos enseña esta verdad, que todos los que mueren serán resucitados. Entonces, su vecino que no tiene a Cristo, él muere y él va a resucitar. Usted que tiene a Cristo muere y va a resucitar. Lo que pasa es que hay quienes resucitan para condenación, pero usted resucita ¿para qué? Para salvación. En el texto que acabamos de leer en 1 Corintios 15, el texto dice que sois ¿qué? Sois salvos. Entonces, hacemos un énfasis en los muertos que están en Cristo, que son ¿qué? Salvos, lo que nos espera, hermano. A través de estos estudios usted lo va a saber, no con todo el conocimiento porque son cosas del futuro, pero por lo menos tener algunas pautas. Lee por favor Juan 5:28. ¿Qué dice el texto? 28 y 29. Juan 5:28. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pare ahí. ¿Qué quiere decir en los sepulcros? Los muertos. O sea, cuando usted muere, Miguel, entonces usted oye una voz del Mesías, que es Jesús, y lo ¿qué? Y lo levanta. ¿Ya terminó el 28? Sí, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Los que hicieron lo bueno qué? ¿Y los que hicieron lo malo? Ahora, aquí no está hablando de méritos, sino que está haciendo referencia a los que, cuando la Biblia dice que murieron los ¿qué? Leanlo. Los que hicieron lo bueno. Hicieron lo bueno, es decir, hicieron la voluntad de Dios porque tuvieron un encuentro con Jesús. Y los que no hicieron la voluntad de Dios, ¿los qué? Los malos. O sea, porque hay gente que pasa toda su vida haciendo la voluntad de Dios, no perfectamente, pero hay quienes pasan su vida haciendo su qué, su propia voluntad. ¿Y qué es lo que dice el versículo 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien. No sé si alguna vez, Jaime, usted ha hablado con alguien que no puede dormir. Y no puede dormir porque tiene cierto miedo. ¿Qué tal si Dios en su sabiduría, Él no lo está haciendo ahora, pero qué tal, Solecito, si el Señor dejara que una persona, cuando se va a tomar la sopa que están dando sin Dios, tenga la experiencia de estar
en condenación eterna. No se puede tomar la sopa. Tan fácil que el Señor puede hacer eso, ¿cierto? Dejar que una persona sienta que tenga miedo, llenarle de temor, ¿cierto? Y la persona tener miedo de que va a tener condenación eterna. Pero parte de la gracia del Señor es no dejar que eso le permee que en su cabeza, porque si no, no vive ¿qué? No puede tener vida. Entonces aquí en el texto dice que unos van a tener vida eterna y otros van a tener ¿qué? Condenación. En el texto de Hechos 24, 15, lee, hermano. Si tengo que corregir, corrijo. Hechos 24, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también obligan de que haya de haber resurrección del mundo, así de justos como de injustos. Otra vez, aquí ya no dice los buenos y los malos, sino que dice los ¿qué? Los justos, injustos. Esa es una terminología bíblica, no es muy común en nosotros a nivel religioso, pero es muy común que los justos son los que han sido justificados por Cristo y los injustos son los que no han sido justificados por Cristo. Es decir, los justos son los que son creyentes y los injustos son los que no son creyentes. Vuelve a leer el texto de Hechos 24:15. ¿Qué dice? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que haya de resurrección de los muertos, así de justos como de justos. Y por eso es que Pablo en el 16 dice, por eso yo como que me esfuerzo y procuro estar bien con Dios. Es como yo voy a pasar a la eternidad, entonces yo procuro estar bien con Dios. Lee el versículo 16. Y por eso procuro tener siempre una conciencia que nos tenga ante Dios y ante los hombres. Mire lo que hizo la hermana Paola, y Paola, muchas gracias. Claro que ya el pastor dijo que va a llegar un momento en que ya no se va a hacer, aunque eso no es malo. Cada vez que vamos a escuchar la palabra, venimos delante del Señor y limpiamos nuestro corazón, para que esa palabra me inunde, esa palabra me hable, que sepa que es para mí, que no es para el de la derecha ni el de la izquierda. Ay, este mensaje qué tan bueno, déjeme que hubiera sido para esa persona que se sienta que no está. Ahí no está. Entonces, de acuerdo a lo que estamos nosotros diciendo es sabiendo que al morir vas a pasar la eternidad por siempre, sí debe preocuparte de dónde vas a pasar ¿qué? La eternidad. Es decir, sí debes de preocuparte. Y el texto en el verso 16, vuélvelo a leer, de Hechos 24, 16, ¿qué dice? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, quiere, hermano, tener una vida cristiana, una vida, a ver, no uso la palabra Jaime felicidad, porque es una palabra muy galáctica. Galáctica quiere decir que no sé qué es eso, sino tienes una vida bien plena, bien armoniosa, ¿cierto? Si el hombre puede vivir sin estar viviendo en pecado, vive la plenitud de vivir con Dios. La plenitud de vivir con Dios es, ya siendo cristianos, no tener pecados que, Paola, no confesados. Es lo que hizo Paola ahora, y lo que usted debe hacer es, siempre en la vida, trate de permanecer en el día sin tener, no que no tengas pecado, porque todos pecamos. Pero que dice 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo a vosotros, para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para qué, para con el Padre el justo. Entonces uno debe procurar, de acuerdo al verso 16, procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A ver, que yo no haya ofendido a mi esposa hoy, a mi esposo, ofendido a mis hijos, a mis hijas, o de pronto a un vecino o a un compañero de trabajo. Y que no, si pequé, le puedo pedir al Señor que el perdón. Entonces, ¿por qué? Porque el texto de Hechos 24:15 dice que van a resucitar los que
los justos y los injustos, pero como usted es un justo, no por sus buenas obras, sino porque Cristo pagó por usted, por su justicia. Hermano, ¿dónde sacaste esa cancioncita tan bonita que no tenemos que hacer nada ni recibir nada? Que Dios no te da nada porque lo merezcas. Dios no te lo da nada porque dice, ay no, es como yo hice tal cosa, entonces Dios me va a dar tal cosa. Heider, muy bonito, muy bonito. Porque nosotros tenemos la tendencia que todos nos lo ganamos. Escuche, no. Entonces el versículo 6 dice, y procuro tener siempre que, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Preocúpese en la vida por eso. Pues hay otras cosas para preocuparse, pero preocúpese por eso. Y en el Antiguo Testamento, en Daniel, hermanos, 12:2, mantenemos siempre que los que mueren, todos los seres que mueren serán resucitados. Estamos hablando del Antiguo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Daniel 12, versículo 8. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otra vez. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Para qué? Vergüenza y confusión perpetua. ¿Y otros para qué? Para vida. Dice ahí. Unos para vida y otros, unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces en el Antiguo Testamento se hace referencia a que unos van a morir para estar eternamente con el Señor y otros para no estar eternamente con el Señor. Y acabamos de leer Juan 5, 28 y 29, Hechos 24, 15 y 16 y Daniel 12, 2. Y como usted está tomando nota, agregué lo que hablamos de ¿qué? De Lucas 20, ¿cierto? Eso fue lo que hablamos ahora, ¿cierto? Donde encontramos el punto del verso 36, es que los que mueren nunca más vuelven a ¿qué? Nunca más vuelven a morir. Nunca más vuelven a morir. Nunca más vuelven a morir. Hay un texto de Juan 14, 13, que deberían los que trabajan en las funerarias deberían de leer este texto, porque todos los que mueren, mueren en la paz del Señor, no todos los que mueren, mueren en la paz del Señor. Hay gente que muere sin estar en paz con el Señor. Léalo, Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14, versículo 3. Porque una voz desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras comienzan así. ¿No les suena gramaticalmente muy extraño el término los muertos que mueren? Eso sería como un pleonasmo, pues como una repetición, los muertos que mueren. Pero es que la verdad es los muertos que mueren en el Señor, porque hay muertos que mueren sin el Señor. Entonces los muertos que mueren en el Señor, ¿qué es lo que va a pasar? El término descanso es simplemente para decir una vida muy distinta a esta temporalidad. Y el texto dice, porque sus obras siguen con ellos. ¿Cuáles son las obras suyas aquí en la tierra? Hacer la voluntad de Dios. Y usted va a seguir en la eternidad haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, la Escritura está hablando entonces de que al morir, en un momento dado, todavía no he dicho cuándo, entonces cuando usted y yo morimos, en el momento de morir,
usted pasa a la presencia del Señor y su espíritu y su alma van a estar con el Señor. ¿Dónde queda el cuerpo? Fernando, deben de entender eso. El cuerpo va al sepulcro porque murió el cuerpo. El espíritu no muere, el alma no muere. Nadie puede mostrar en la Biblia la muerte del alma y la muerte del espíritu. Es para decir el yo suyo. Cuando usted ha ido a un funeral, usted dice, se nos fue, ¿cierto, hermano? Y dice, ¿cómo así que se nos fue si no ahí está el cadáver? Pero la gente dice, se nos fue. Entonces, ¿qué se nos fue? El yo, la persona, la que tiene todos los sentidos, se fue. ¿Y qué fue qué? El cuerpo. Entonces lo que va a ocurrir es que un día, que eso es parte de la enseñanza que nos vamos a extender, es parte de la enseñanza de que usted va a estar un tiempo ¿con quién? Cuando muere. ¿Con quién? Con el Señor. Pero un día su cuerpo que está aquí en la tierra, ese cuerpo va a ¿qué? A resucitar. Hay lo que nosotros decimos un adelanto de esto, más o menos cómo va a ser. Usted sabe que como es asunto del futuro, nosotros no podemos en absoluto hacer dogmas o definiciones, porque es algo que va a venir. Pero la Escritura muestra algo que se refiere a cómo es que el cuerpo va a resucitar. Y este texto está en Ezequiel, usted lo vas a leer, hermano, en Ezequiel, donde nos muestra una profecía, pero es una profecía que resulta ser, aparte de una profecía, resulta ser una muestra de lo que va a pasarle a usted. Vea, no allá, no allá. Por esto esta palabra es muy importante porque es para usted, para algo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué voy a explicar? Voy a explicar de cómo es que usted y yo morimos y nuestro espíritu, nuestra alma está con el Señor y nuestro cuerpo se queda ¿qué? En la tierra. Y voy a explicarle después en qué momento ese cuerpo se une al ¿qué? Al alma y al espíritu. Entonces, en Ezequiel, el hermano va a leer Ezequiel 37, va a leer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, a ver. ¿A quién le he preguntado, hermano? Que no, Jaime, estoy aquí, pues, con esos confis. Bueno, hagamos un par, ¿cierto? Venga, démosles confitico a todos. Todos. Mientras démosles confitico a todos, mientras buscamos el Ezequiel 37. ¿Qué es lo que vamos a mostrar aquí? Escuche, como para tratar, Jaime, como uno mirarse a sí mismo, dice, un día este cuerpo va a ir al sepulcro y se va a ¿qué? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo, Fernando? Cuando muera, va al sepulcro, ¿y qué le pasa al cuerpo? Se deteriora, se descompone, se vuelve putrefacto. ¿Cómo? Se hace polvo, exacto. Ahora, escuche, la Biblia habla que lo que va a pasar con su cuerpo, porque su espíritu, alma está con el Señor. Entonces, Laurita, puedes leer en voz alta Ezequiel 37:1 cuando el hermano termine, que él termine leyendo. Duro. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo.
y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Bueno, esa es una profecía, pero es una profecía que muestra algo que va a ocurrir realmente, no solamente en términos espirituales, sino reales, que sí es cierto. Léelo. Ya. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. Falta. Sí, falta uno. Siga Laurita 10. Y me Disculpe. dijo, huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 5, entonces ya sigue el hermano en el verso 6. Gracias, Laurita. Entonces, de Ezequiel 37, ¿cierto? Dice, miren pues cómo los huesos, entonces, como dijo Laurita, eso es como ya polvo. No, Jaime, polvo no, imagínese usted a alguien que murió hace 1000 años, ¿qué polvo va a haber? Nada de eso. Pero el cuerpo está ¿en dónde? Siga leyendo. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me mandaba, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ningún espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Allí ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en el extremo. Hasta ahí, el 10, tome nota. ¿Por qué le animo a que lea? Porque esto es lo que le va a pasar a usted. Aunque esto es una profecía que vamos a estudiarla, mire todo lo que falta, vamos a estudiar esta profecía porque es para el pueblo de Israel en términos espirituales. Pero es una profecía en términos espirituales, pero desde ya nos está dando un tipo de metáfora acerca de algo que a usted le va a pasar. Entonces, podemos usar la imaginación, Jaime, pero de una manera santa. No es de una manera psicológica, sino de una manera santa. Digamos, usted murió ayer, un ejemplo, y usted ya está con el Señor, y su cuerpo se queda ¿qué? Aquí. Ahora, van a pasar un tiempo que no sabemos cuánto, y ese cuerpo va a ¿qué? A volverse a juntar ¿con qué? Con el alma y con el espíritu. Entonces, eso es lo que le va a pasar a usted. Yo no estoy hablando de cosas que no ocurren, sino que van a pasar. Por eso, ¿cuál es el título, Solecito? Después de morir. Después de morir. ¿Qué dice el versículo 1? Dice el versículo 1, dice que hay como un valle ¿qué? De huesos. Entonces, imagínense todos los huesos. Los huesos, ¿a quién me dijo Jaime? A los huesos ¿ya que fue el que dijo? A los huesos suyos. Y están por allá tirados. Y tirados los de... ¿A quién más me dirijo aquí? Ah, bueno. Muy bien, Michael. Sí. Pero también los suyos. En una imaginación, los suyos. Los que dice, huesos que secos. Pero para ese momento esos huesos no están secos. Yo creo que ya, si es que hablamos del tiempo, puede ser que ya sean puro ¿qué? Polvo, casi extinguidos. Entonces, dice el verso 2 que estaban secos ¿qué? En gran manera. Como si usted estuviera como viendo ese momento, es una imaginación. Entonces, hombre, y vivirán los huesos. Y sí será cierto que vivirán ¿qué? Los huesos, dice el verso 3. Porque son huesos amontonados, ¿por qué? Por generaciones.
Entonces, hay gente que ya tuvo generaciones y generaciones y generaciones, y por decir, por ahí están los huesos de mi tatarabuelo, por ahí están los huesos de mi tatarabuelo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, vivirán los huesos. Yo pregunté, los huesos sí. Y luego viene el verso 4, que es la profecía, es lo que Dios dice. La palabra profecía, Jaime, es lo que Dios dice. Eso es una manera de decir lo que se predica. Dios dice que cuando usted muera, ese cuerpo suyo, que le vamos a explicar extensamente, ese cuerpo suyo, ese cuerpo vuelve ¿qué? Como dice el verso 3, vivirán los huesos. Usted preguntará, ¿y vivirán los huesos? No le pregunte al vecino, no le pregunte al profesor Barbacho de la Universidad de Antioquia, pregúntele a Jesús. Y Jesús dice, sí señor, así es, porque yo soy el que hago eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado se une el alma y el espíritu, versículo 5, se une ¿qué? Al cuerpo. A ver otra vez. El espíritu y el alma que están con el Señor, porque hablo de los que son salvos, entonces usted que es salvo, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, no has creído en vano, entonces cuando se une el espíritu y el alma que está con Dios, se une a su ¿qué? A su cuerpo, y voy a explicarles en qué momento se da eso. Hay un evento en la tierra, y eso se lo vamos a poner el texto, por eso no pueden faltar hermanos, deben de venir. Entonces cuando ya están ahí, entonces dice que el espíritu y el alma, y quedan que el cuerpo. Entonces, hermano Edgar, muchas gracias, ya queda enterito, espíritu, alma y cuerpo. Un cuerpo que había pasado que de pronto que años y años y años. Entonces se une el espíritu y el alma y el cuerpo. Entonces los huesos se llenan de ¿qué? De tendones, que es lo que dice el versículo 6, ¿sí? Y se va cubriendo como la carne. Entonces usted está viendo eso. Usted está viendo eso, que va entrando ¿qué? Tendones y carne, pero la suya, la que era suya, transformada, pero es la suya, no es la suya. Pues para que ustedes sepan y estén tranquilos, no van a tener el cuerpo mío. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Usted va a tener su cuerpo, que es el que usted aprecia y que Dios le ha dado. Su cuerpo es, si leyeran el Salmo 139, usted se pararía en un espejo y Señor, qué belleza de persona, qué hermosura me hiciste. Y si usted dice, ¿y quién dice que usted es tan lindo? Jesús. No usted, Jesús, porque hay que creerle a Jesús. Ahora, ¿qué pasa en el verso? En el versículo dice que cubre, ¿qué? ¿Lo cubre con qué? Con piel, con la piel. ¿Cómo le parece? La piel suya. Escúcheme, el color que usted tenga aquí, pues voy a usarlo en un buen lenguaje. No es que yo estoy siendo, no, sino que yo puedo decir que cuando yo vea a Adelaida, le voy a ver la piel de Adelaida, y Adelaida va a ver mi piel, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a poner la piel de ¿qué? La piel de nosotros, ¿cierto? Mira qué bonito es el Señor. Y eso está en el versículo 6. En el verso 7, todos los huesos están ¿qué? Juntos. Entonces uno se imagina como los huesos de los dedos, pero los suyos, los que son suyos, esos. No, escuche bien, no las manos suyas mías, o las mías son suyas, no, las suyas. Eso está en el verso 7. Los huesos se juntan, cada uno en su hueso. O sea que no va a haber un momento dado que este hueso le queda por aquí. No. O esta oreja le queda por aquí. No. Es la suya, es propiamente la suya. Entonces se juntarán cada hueso en su hueso, correspondiente ¿qué? A su propio cuerpo. Entonces ya está el cuerpo ¿qué? Junto. Es decir, ahora lo estoy haciendo en cámara lenta, Edgar, pero eso es así, ya. Es una cosa hermosa, ¿no? Todo eso, pero se da pues rápido. Pero lo estoy haciendo como ¿qué? Como en cámara lenta. Entonces el cuerpo
en los con piel, con carne, y la persona, y usted se pone firme. ¿Y qué dice el 8 y el 9? Y los muertos, hablando del cuerpo, viven, los cuerpos citados, reciben su correspondiente ¿qué? Alma y espíritu, y están sobre sus pies. Eso es lo que dice el verso 37. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y eso es lo que hace Jehová. Eso no lo hace la religión. Eso no lo hace nadie, sino que lo hace ¿quién? El Señor. Ahora, ya usted está de pie y usted es usted, ¿cierto? Entonces, como Jaime me dijo que usando el lenguaje de Jaime, ¿a quién me dijo? Que a Edgar. Entonces, cuando Edgar, que es creyente y ya tiene que espíritu, alma y cuerpo, cuando yo miro a Edgar, yo lo distingo. ¿Sí entiende? Yo distingo, este es Edgar. Me dice, ¿quién será? Dice, ¿quién sos vos? No, vos sos Edgar. Solo que ya tiene que su espíritu y su alma juntos con su cuerpo, y ya tiene un cuerpo adecuado para empezar a vivir con un cuerpo que nunca más va a ¿qué? Recuerde Lucas 20, nunca más ¿qué? Va a morir. O sea, un cuerpo que adecuado. ¿Por qué? Porque con este cuerpo, donde Jaime, en este cuerpo, aquí se le aparezca el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si nosotros como humanos a veces estamos al pie de ciertas personas que reflejan como una santidad, como una espiritualidad, y uno no les dice nada, pero le da uno como, cierto. Ahora imagínense uno mirando a quién, mirando a Jesús. Entonces va a tener que el espíritu y el alma y un cuerpo adecuado para lo que sigue. Y los que murieron sin Cristo, Jaime, en un momento dado, en otro evento, no el mismo evento del creyente, que eso lo vamos a explicar, en otro evento que no es el del creyente, sino otro evento que va a venir, la persona va a salir ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, bueno, fue error mío, Selene. Yo debía haber preguntado, haber hecho la distinción. Es cuando la persona murió sin Cristo, su espíritu y su alma están ¿qué? Sin Cristo, perdidos por siempre. Pero va a haber un evento donde va a recibir ¿qué? El cuerpo. Pero ese cuerpo que va a recibir es un cuerpo ¿qué? Adecuado para poder vivir con ese cuerpo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque si una persona, si usted y yo con este cuerpo nos cubrimos en el nombre de Jesús y estamos en el infierno con este cuerpo, nos morimos. Por lo menos, Jaime, yo no aguantaría 3 días en una pieza donde hayan 4 ratones. Ahora uno sin este cuerpo transformado no aguanta 3 noches, hermano, en una oscuridad viendo a la gente gritando. Uno no aguanta. Pero es que así como el cuerpo del cristiano es adecuado para vivir con el Señor y disfrutar de las cosas del Señor, también el cuerpo de los no creyentes será adecuado para vivir esa vida de ¿qué? Esa vida de condenación. No se asuste. Y de ahí en adelante será para siempre. Para siempre. Jesús dijo, y cierro aquí, Jaime, ¿de qué vale? Dijo Jesús. Termínelo, Jaime. Ganaré el mundo entero y perder su alma. Si usted consigue todo y se las da de qué, y cree que se está pasando a Dios por la galleta, nunca se lo va a pasar por la galleta. Gálatas 6, dice, ¿qué dice Gálatas 6? ¿Qué dice Gálatas 6? Dios no puede ser burlado.